Ya. Entonces, buen día. Hoy día vamos a ver el concepto de lo real y el concepto de la realidad y vemos la segunda parte del mito. Si nosotros seguimos nuestra metaestructura, entendemos claramente que por un lado está la realidad y por otro lo real. Esto es la realidad. Su fundamento está en la nada. Siempre el fundamento de la realidad está en la nada, en el vacío. Claramente, si lo pensamos desde una cuestión teísta, creativa, si hay un creador, él nos crea y es necesariamente creándonos en la nada para que no seamos él. Si nos creara o nos engendrara desde su propia esencia, desde su propia sustancia, no entre él y nosotros, ¿no? Si lo pensamos desde una cuestión evolucionista, el propio devenir, esta propia posibilidad de negación es la nada, ¿no? Es la posibilidad del vacío la que da esta posibilidad de devenir y de construcción evolutiva en este devenir. Evolutiva e involutiva luego, ¿no? Eso es lo que tenemos. Vamos, niños. Estamos viendo. Ya, mi amor. Enfócale, pues. Ya, para que no sufra. Estamos trabajando todavía lo expresivo acá, con la estética formal, experimental, estética simbólica. Vamos, entonces, por favor, voy a preguntar acá. Lo real, entonces, sería lo otro que está basado en el ser. Y en el ser no hay separación. Te meto en la caca. Por favor, estoy acá. El ser no hay separación. En el ser todo está integrado totalmente. ¿Me entiendes? En estos tres está el ser, en estos tres está la nada. Entonces la primera realidad que vamos a tener en esa nada es la realidad física. ¿Me están siguiendo? Sí. Ah, mira, acá. Estamos viéndote. Ya, me está siguiendo. Entonces esa es la realidad física. ¿Cuál es la primera? Kai, la primera realidad. Claro, la realidad está basada en la nada, pero la primera realidad es la realidad física, esta realidad material física. La otra realidad que tenemos es la realidad biológica. Entonces, esta es la realidad donde están las cuestiones orgánicas, vivas. Y luego la otra realidad que tenemos es la realidad antropológica o artificial. Todas estas realidades están deviniendo, porque están en el devenir. La nada es la base de este devenir continuo. En este devenir continuo se está develando el ser. Esto es una cosa muy importante, ¿no? No es que hay dos planos, ¿no? Lo real y la realidad. Es que lo real siempre está, es decir, atraviesa la realidad. En este esquema podríamos entender que el ser está como más allá de la realidad en otro tiempo, es lo que verdaderamente está. Nosotros nos sentimos fuera de esa eternidad y nos sentimos en el devenir, pero esa eternidad es la que siempre está y atraviesa la realidad. Entonces no son dos planos separados, el ser está permanentemente, lo real está permanentemente en la realidad. Y en lo real lo que tendríamos sería la vibración total, el espíritu, toda la cuestión del pensamiento, aunque el espíritu ya entendemos que es un concepto mucho más amplio, pero por ahora lo entendemos como esta cuestión de el devenir de la conciencia hasta que la conciencia se encuentre a sí misma, y el ser, que es lo inmutable, lo que no se mueve. Eso es lo real. Entonces, hay varios planos de lo real y la realidad. Y la unión de lo real y la realidad siempre estará en el corazón humano. Acá vienen a ser sensaciones, emociones, pasiones. Acá vienen a ser sentimientos, sensibilidad, valores. Y el corazón va integrando todo esto. Entonces ahí entendemos nuestra metaestructura entre lo real y la realidad. El problema es que estas realidades
quedan ahora simuladas y quedan de alguna manera como una muralla que no permite ir a lo real en la realidad, a partir de lo que llamamos realidad virtual simulación. Eso es lo que hay ahora, una simulación de todo, ¿me entiendes? Porque no se encuadra dentro del espacio virtual, digital, sino que toda la realidad viene a ser una realidad simulada. Eso es lo que tenemos. Entonces tenemos... Vamos, basta. Ya pues, Kai. Intento grabarme. Basta. Estamos acá claramente entre la realidad, lo real. Kai. ¿Qué es la realidad? La realidad es el devenir, claramente. La realidad está en este devenir físico, biológico y artificial. ¿Y qué es lo real? ¿Qué es lo real? ¿Qué? ¿Qué es lo real? No te escucho. El ser, dice. Muy bien, el ser es lo real. Pero ya lo Ya, dije. y eso lo tenemos en la vibración, en el espíritu y en el ser mismo inmutable y eterno. ¿Me entiendes? Pero ya lo dije. Ya, muy bien. En el mito, lo que tenemos ahora en esta segunda parte es que entramos en una iniciación. Iniciamos el mito. Y estamos iniciando en lo real. Y para entrar a lo real, estamos siendo probados. Siempre estamos siendo probados. La realidad ha sido donde se ha producido el llamado. Y desde la realidad nos han llamado a lo real. De alguna manera, desde el consciente nos han llamado al inconsciente. Viene la iniciación y viene una prueba tremenda. Luego de la iniciación lo que tenemos es la reconciliación con la madre. Tenemos que reconciliarnos con el devenir, con la nada. Desde el espíritu se ven las dos caras de la nada. Si yo miro espiritualmente a la nada, ¿cómo la miro? ¿Cómo la miro? ¿Cómo se muestra la nada? Se muestra en apariencia, se muestra muy bonita, se muestra como cuasi perfecta, creadora, bella, primaveral. Pero si yo veo el otro lado, se muestra su lado invernal, destructor, tanático. Muestra su lado erótico que atrae y muestra su lado tanático. ¿Entiendes? Y esta es la mirada del espíritu, que puede mirar las dos caras y aceptar. No va a luchar contra una y aceptar la otra, porque las dos son inseparables. La madre es tanto creadora como destructora. La madre da de mamar al niño como también se lo come y lo destruye. Y ver las dos caras de la madre, eso es lo importante. Iniciación, reconciliación con la diosa y luego tiene que haber un desapegarse de la carne, ¿no? Un desapego total de la carne. Yo renuncio a mi materialidad. Yo renuncio a la cuestión carnal, material. Renuncio a toda esta cuestión para ir a lo espiritual. Entonces renuncio al devenir para ir al ser. Necesito renunciar al devenir. La verdadera dialéctica no está en el devenir permanentemente, ¿no? Nuestro amigo Adorno siempre pensaba en la dialéctica como una cuestión negativa que no tenía un fin y seguía en su permanente negación. No, hay un momento en que el devenir tiene que cesar y tenemos que entrar en el ser, en lo inmutable, en lo simple, en lo totalmente sencillo. Y para eso tenemos que renunciar al devenir, renunciar a la permanente transformación, renunciar al progreso. Sí, renunciar a la idea de progreso, renunciar a la idea de desarrollo, renunciar a todo eso para quedarnos en la simplicidad absoluta del ser. Y luego viene lo que es la reconciliación con el Padre, de la que quisiera hablar quizás en el otro video con mayor explayarme en esto, porque sí es una cuestión profunda, ¿no? Porque es justamente la reconciliación con el espíritu
Conciliación, hoy que hay toda esta cuestión patriarcal y demás, de esto quiero hablar en el otro video, la reconciliación con el Padre, que es tan importante. Viene la apoteosis, que es develar el ser está en todo y yo ya estoy en todo, lo verdaderamente universal, estar en todo lo que hay y que todo lo que hay está en mí. Y luego viene la última gracia, ¿no? Se te cumple una gracia, se te cumple, entre comillas, un deseo, ¿no? Algo profundo del corazón. Estas son las partes de la segunda parte, que es las partes de las pruebas. Todo esto son las pruebas. Y lo que se produce en las pruebas es la reconciliación. ¿Con qué te estás reconciliando? Con lo real. Hay toda una cuestión. Para nuestro amigo Lacan, lo real es lo traumático, de alguna manera. Y lo es, claramente, porque lo que vas a ver es primero el lado infernal, lo que vas a ver es el otro lado del devenir. Y aspirar al ser, pasar por el fuego del infierno, llegar al cielo, no es nada sencillo y al mismo tiempo es lo más sencillo del mundo. Pero si no superas la complejidad permanente del devenir, ¿cómo va a ser? Muchos dicen que hay que tener toda una mente positiva, pero apenas yo digo hay que tener una mente positiva, vienen a mí todas las cuestiones negativas. El devenir funciona así. No se trata de lo positivo y lo negativo, porque ambos están ahí, simplemente de aceptar los dos lados y luego no quedarte en ninguno de ellos, sino ir al ser, ir a lo inmutable, ir a aquello que ha superado estas oposiciones en una coincidencia y está en paz, tranquilo, inmutable. De eso se trata. Entonces, pasamos de la realidad al llamado a lo real y nos reconciliamos con la madre, nos reconciliamos con nosotros mismos también, de alguna manera renunciamos a nosotros mismos y nos reconciliamos con el Padre, y reconciliándonos con el Padre nos reconciliamos con todo lo que hay. Todo lo que existe, todo lo que hay al final se hace uno en el ser. Y recibimos la gracia última. Gracias, muchas gracias.